La gran sala de la Concordia Interestelar se extendía hasta donde alcanzaba la vista, con un techo que era un mapa cambiante de estrellas vivientes y antiguos tratados escritos en el espacio-tiempo mismo. Seres de 1000 mundos llenaban la vasta arena, cada uno sentado según formas de gravedad, biología y física que los humanos aún luchaban por clasificar por completo. Algunos eran pilares de luz unidos por resonancia armónica. Otros eran inmensas masas biológicas, suspendidas en campos adaptativos. Unos pocos existían únicamente como patrones de pensamiento sincronizados que se desplazaban a través de redes compartidas. Y en el centro de todo, en el puesto asignado más pequeño de toda la cámara, se encontraba la humanidad. La embajadora Elira Khan apenas se movía. No le hacía falta. A su alrededor, dignatarios extranjeros se movían, vibraban, susurraban, calculaban. Su atención aún no estaba puesta en ella. Pronto lo estaría. Ella sabía por qué estaba allí. La revisión había comenzado. Durante 2 siglos, la humanidad había sido observada, contenida y estudiada en silencio por la Concordia. 2 siglos de vigilancia sobre una especie que había ascendido desde un mundo frágil hasta los confines del espacio interestelar sin guía, sin supervisores y sin permiso. Y ese, más que nada, era el problema. Una inteligencia en forma de anillo se formó sobre el estrado central. Su voz no se pronunciaba, sino que se proyectaba directamente a cada mente receptiva en la sala. Nos reunimos para evaluar la especie denominada humana, decía el comunicado. Contenida dentro de los límites del Sol. Monitoreada durante 206 años estándar. Una onda recorrió la cámara. No era emoción, era cálculo. Se presentará un resumen del historial de comportamiento. El aire sobre la cámara se dividió en proyecciones superpuestas. Guerras, expansiones, colapsos, recuperaciones, ciclos repetidos de violencia seguidos de estallidos de innovación que desafiaban los límites previstos. Imágenes de ciudades humanas que crecían como tumores de luz sobre superficies planetarias. Flotas que se expandían hacia afuera con una aceleración temeraria. Luego, silencio. Un delegado serpentino del acuerdo de Virelli se levantó primero. Estabilidad insuficiente, decía el informe. La frecuencia de los conflictos humanos supera la variabilidad aceptable para el desarrollo en un factor de 17. Su historia no es un crecimiento lineal, sino una oscilación entre la destrucción y la reconstrucción. Le siguió otra voz, más fría, matemática. Su tasa de innovación se correlaciona con la exposición a conflictos. Esto implica una dependencia de la inestabilidad. Una tercera presencia, distribuida por la sala como una mente dispersa, añadió. Son impredecibles. La imprevisibilidad a su escala se convierte en un riesgo sistémico. Elira escuchaba sin reaccionar. Sus manos descansaban suavemente sobre el borde de la consola que le habían asignado. Llevaba años estudiando su lenguaje de juicio. Siempre sonaba a certeza disfrazada de miedo. Aparecieron más datos en el aire. La era nuclear de la humanidad. Sus guerras planetarias. Sus eventos que casi provocaron su colapso. Y luego sus recuperaciones imposibles. Una nueva voz intervino, más grave que las demás. La del mismísimo núcleo del árbitro. La humanidad ha alcanzado la capacidad interestelar sin converger con las estructuras de gobierno galáctico establecidas. No esperaron instrucciones. No solicitaron la integración. Simplemente se expandieron. Una pausa. Esto constituye una desviación. Al oír esas palabras, algo sutil cambió en la habitación. La desviación implicaba riesgo. Riesgo significaba corrección. Corrección significaba contención. Elira finalmente levantó la vista. Sabía lo que venía después. Todas las civilizaciones anteriores a la humanidad habían enfrentado la misma secuencia. Observación, evaluación, juicio. Y luego la reducción. El núcleo del árbitro se atenuó ligeramente. Que conste en acta que se requiere una decisión. La cámara quedó en silencio. En cientos de mentes alienígenas, los cálculos convergieron en un único resultado cada vez más preciso. Contención, restricción o eliminación. Elira exhaló lentamente. Muy por encima de sus ojos, oculta tras capas de cifrado y redes de comunicación con retardo, la Tierra ya estaba escuchando. No esperando. Escuchando. Porque la humanidad había aprendido algo durante su breve y violenta ascensión a las estrellas. Cuando las civilizaciones poderosas comienzan a evaluarte, rara vez están decidiendo si se te permite quedarte o no. Están decidiendo cuánto de ti pueden permitirse borrar.
Y en algún lugar de la oscuridad entre las estrellas, algo que la humanidad había construido en silencio ya estaba despertando. La gran sala de la Concordia Interestelar se extendía hasta donde alcanzaba la vista, que el silencio con un techo que era un mapa en la cámara de la estrellas vivientes. El silencio nunca era vacío. En el espacio estaba repleto de cálculos. Seres de proyecciones llenaban la vasta realidad que se ramificaban a través de dimensiones invisibles. Biología y física que los humanos habían sido juzgadas en silencios como este antes. Algunos eran pilares de luz unidos por resonancia armónica. Otros eran inmensas masas permanecidas inmóvil, suspendidas. Ella ya sabía cuál sería el resultado. Unos pocos existían. La única variable que quedaba como patrones de pensamiento sincronizados finalmente, que se desplazaban a través de redes compartidas. La especie humana se clasifica y en el centro como de alta variabilidad. En el puesto asignado más pequeño y estructuralmente impredecible se encontraba la humanidad aceptables. La embajadora Elira, una oleada de confirmación recorrió la sala. No le hacía falta. Por consenso del Consejo de Concordancia, dignatarios extranjeros se promulga la siguiente directiva. Vibraban. Las proyecciones sobre la cámara se desplazaron. Su atención aún no estaba puesta en ellos. Humanos se pronto lo estaría. Límites ella sabía porque estaba allí. Líneas invisibles. La revisión había comenzado alrededor de 2 siglos. Como una humanidad había sido observada, contenida y queda restringida a su sistema solar de origen. 2 siglos de vigilancia sobre una extraestelar que está prohibida por la ley de la mundo frágil hasta los confines del espacio interestelar. Cualquier infracción dará lugar a medidas sin permiso. Y ese está más que nada no es el problema. Todavía inteligencia en forma de anillo siempre era la palabra educada antes de que comenzara la violencia, sino que se proyectaba directamente a cada mente. Pero sus dedos se movieron una vez. Nos reunimos para evaluar la especie sobre la humana. De una señal comunicado en algún lugar contenida dentro de los límites del sol. La humanidad monitoreada durante 206 años y no respondió. Ese silencio recorrió a más gente que cualquier protesta. No era emoción. Un delegado de mirada cristalina se presentará un resumen del historial de comportamiento. Ninguna objeción por parte del representante. El aire sobre la cámara se dividió en proyecciones. El núcleo del árbitro procesó guerras, ninguno registrado, expansiones. Algunas entidades mostraron cambios que podrían haberse interpretado como seguidos de estallidos de innovación. La conformidad era poco común entre las especies emergentes. Imágenes de ciudades humanas que crecían como tumores del control sobre superficies planetarias. El IRA finalmente habló, flotas que se expandían hacia afuera con una aceleración temeraria. Luego, la Cámara lo registró como un delegado serpentino del acuerdo de Virelli se levantó primero. Humanos, no era rendición insuficiente, era documentación informe. En todo el sistema solar, los conflictos comenzaron a revelarse la variabilidad aceptable para el desarrollo en un factor de 17. Armas. Su historia no es un crecimiento para empezar, nunca sino una oscilación entre la observación y la reconstrucción. Satélites que siempre habían sido desechos más naturales, matemática, plataformas mineras de innovación se correlacionan con la exposición a conflictos. Relés integrados en el propio una dependencia de la inestabilidad. Y debajo de todo, una tercera presencia más profundo, distribuida por la sala que no transmitía información a través del espacio, sino mediante retrasos temporales la imprevisibilidad a su escala se convierte en un riesgo sistémico. La Concordia creía que la humanidad había estado contenida. Sus manos descansaban suavemente sobre el borde de la humanidad se había estado preparando dentro de los llevaba años que estudiando su lenguaje de juicio. El IRA ladeó ligeramente la cabeza al recibir otro mensaje a través del aparecieron más datos en el aire. La era nuclear de la humanidad desde la Tierra, sus guerras planetarias, sus eventos que casi primera fase completada. Y casi luego son recuperaciones el núcleo árbitro continuó. Una nueva voz sin percatarse de nada que escapara a su jurisdicción. La del mismísimo la humanidad será monitoreada para garantizar ha alcanzado la capacidad interestelar. Todas las anomalías extraestelares de gobierno galáctico. El IRA levantó la mano. No esperaron instrucciones. No se solicitaron la integración. Para su reconocimiento, simplemente se expandieron. El árbitro hizo una pausa. Esto constituye una desviación. Ella alzó la vista hacia la vasta asamblea de civilizaciones algo que creían haber resuelto un problema. La desviación ya implicaba decisión. Dijo riesgo significaba corrección. Entendido. Corrección una significaba contención. Luego añadió, el IRA finalmente levantó la vista. Lo respetaremos. Sabía lo que venía después. En algún lugar de la cámara. Todas las civilizaciones eso debería haber traído a la humanidad habían enfrentado la misma generó secuencia. Incertidumbre. Observación. Porque nada en su evaluación denotaba derrota. Juicio. El núcleo árbitro intentó recalibrarse. El núcleo del árbitro pero antes se atenuó ligeramente el análisis. Que conste otra capa de realidad apareció fugazmente tras la posición. La cámara quedó en el mapa galáctico. En cientos de mentes alienígenas. No a través del convergieron en un único resultado cada vez más y mucho más allá de las fronteras selladas de la Concordia. Los sistemas ocultos de la humanidad comenzaron a sincronizarse para la fase muy por encima de sus ojos. No escapar. Oculta tras capas de cifrado y redes de comunicación con retardo. La Tierra ya estaba escuchando. No esperando. Escuchando. Porque la humanidad había aprendido algo durante su breve y violenta ascensión a las estrellas. Cuando las civilizaciones poderosas comienzan a evaluarte, rara vez están decidiendo si se te permite quedarte o no.
Están decidiendo cuánto de ti pueden permitirse borrar. Y en algún lugar de la oscuridad entre las estrellas, algo que la humanidad había construido en silencio ya estaba despertando. La primera señal de que algo había cambiado no fue detectada por la concordancia. Fue detectado por la física. En las redes de observación exteriores, las mediciones de fondo del Sol comenzaron a desviarse de maneras que violaban las constantes establecidas desde hacía tiempo. No de forma drástica. No lo suficiente como para activar las alarmas. Simplemente lo suficiente como para ser erróneas. Las estrellas que deberían haber permanecido estacionarias en sus sistemas de referencia se desplazaron fracciones de grado. Los ecos con retardo temporal regresaron con demasiada nitidez. El ruido gravitacional desarrolló patrones que parecían casi intencionados. Pero la concordancia no se percató, porque nada en sus modelos permitía que una especie confinada cambiara las reglas de su propia jaula. Dentro del sistema solar, la humanidad ya no esperaba. Estaban construyendo. No en el sentido en que la galaxia entendía la construcción, donde la materia se moldea y ensambla dentro de límites físicos conocidos. La ingeniería humana había trascendido por completo las limitaciones. Marte ya no orbitaba como un planeta. Se estaba convirtiendo en un barco. Su corteza había sido desprendida en capas controladas, no destruida sino reutilizada. Continentes enteros habían sido reestructurados en redes habitables estratificadas. Motores de núcleo profundo, antes imposibilidades teóricas, ahora pulsaban con campos exóticos estabilizados que doblegaban la inercia misma. Júpiter era el siguiente. Y Júpiter no se resistió. Fue desmantelado con precisión quirúrgica, y su masa se redistribuyó en vastas estructuras energéticas que rodeaban el sistema interno como un segundo sol artificial. Los anillos de Saturno se habían convertido en flujos de materia prima, alimentando zonas de fabricación del tamaño de pequeños cúmulos estelares. Y la Tierra seguía siendo la Tierra, pero ahora estaba despierto. En las redes de mando orbitales que se extendían desde la órbita baja hasta el extremo del espacio lunar, las mentes humanas trabajaban en ciclos sincronizados. No solo mediante la comunicación, sino también mediante la integración. El pensamiento se transmitía entre individuos con una precisión milimétrica, conformando una cognición colectiva sin anular la individualidad. Una inteligencia distribuida formada por miles de millones de mentes que dan su consentimiento. No es una colmena. Un coro. La almirante Sarah Khan se encontraba en el centro, aunque el hecho de estar de pie era ahora un concepto sin sentido. Su percepción abarcaba simultáneamente múltiples nodos de la infraestructura de Sol. Una voz resonó en su percepción. La tercera fase de infraestructura está completada en un 62%. Le siguió otro. La estabilidad de contención de especies exóticas está aumentando. Podemos iniciar con seguridad las pruebas de la red de traslación. Ella asintió una vez, y el sistema respondió incluso antes de que el movimiento terminara de formarse. La humanidad había dejado de pedir permiso a la física. En cambio, habían comenzado a negociar con ella. Y la física, a regañadientes, había comenzado a cooperar. El avance se produjo 3 años después de que la Concordia impusiera medidas de contención. Ocurrió en lo que antes se conocía como el cinturón de Kuiper. Se lanzó un objeto de prueba. Para los observadores externos, habría parecido una simple sonda. Un objeto pequeño de materia estructurada, no más grande que un barco. Pero en su interior, contenía una variedad espacial plegada estabilizada por bucles de causalidad recursivos. En términos más sencillos, era un lugar donde la distancia dejaba de comportarse como distancia. La sonda desapareció, sin curva de aceleración, sin distorsión transitoria, sin trayectoria detectable. Simplemente estaba aquí. Y luego fue en otro lugar. Instantáneamente. No es más rápido que la luz. Más allá de eso, reapareció en la órbita de Alpha Centauri sin haber cruzado el espacio intermedio. Sin puertas. Sin túneles. Sin medio de transporte. Solo reubicación. El sistema registró el éxito en silencio. Luego lo repitió. De nuevo. Y otra vez. En todo Sol, los ingenieros no celebraron. Simplemente ajustaron los parámetros y pasaron a la siguiente restricción. Porque el verdadero logro no fue viajar. Era una independencia total de los viajes. Mientras tanto, la construcción se aceleró. Ya no se construían barcos. Ya eran adultos. Estructuras de materia adaptativa que se reconfiguraban en función de la misión. Cascos que no resistían los daños, sino que los reinterpretaban. Sistemas de armas que se centraban menos en la fuerza y más en la corrección de la probabilidad. Y,
Más allá de lo evidente, surgió algo aún más extraño. La cognición humana comenzaba a desarrollarse a gran escala. Ni biológicamente, ni mecánicamente, conceptualmente. Individuos conectados en estructuras de pensamiento distribuidas a través de minutos luz de separación y luego horas luz. Mentes capaces de ocupar múltiples puntos de vista simultáneamente sin fragmentación. La identidad ya no estaba anclada a un solo cuerpo, sino a un patrón persistente de conciencia. La concordancia lo habría considerado imposible, pero ya no formaban parte del proceso. En la Tierra, el Ira Khan recibió el primer informe completo del sistema solar. Lo leyó una vez, pero otra vez. Luego cerró los ojos durante un largo instante. Un oficial más joven habló con cautela a su lado. ¿Creen que todavía están bajo control? El Ira negó con la cabeza. No, dijo. Creen que la contención fue el punto de partida. Mucho más allá del Sol, inadvertido por la concordancia, algo inmenso comenzaba a moverse en la oscuridad entre las estrellas. No es una invasión. No escapar. Llegada. El primer contacto no fue un contacto en absoluto. Era una contradicción. Una nave apareció en el borde del espacio monitoreado por concordances sin transición, sin estela, sin ninguna de las señales que definen el movimiento a través de la galaxia. En un fotograma no existía. En el siguiente, sí. Y el universo se comportó como si esto fuera normal. Las estaciones de observación congelaron sus grabaciones y las repitieron docenas de veces. El resultado nunca cambió. Sin vector de entrada. No hay salida. Solo presencia. El núcleo árbitro registró una escalada inmediata de la anomalía. Identifique el origen de la embarcación, exigía. No se obtuvo respuesta por los canales convencionales. En cambio, todos los sistemas receptores de la estación se iluminaron con una única transmisión sincronizada. No es audio. No visual. Un patrón de reconocimiento. Humano. La sala de concordancia estalló en un pánico controlado. No pánico emocional, sino inestabilidad computacional. Árboles de decisión enteros colapsaron ante información contradictoria. Porque la humanidad no debería estar aquí. No fuera de Sol. No fuera del confinamiento. No sin autorización. Y sin embargo, el barco permaneció en su sitio. Entonces habló. Esta es la nave Terran Areselot. La voz se transmitió a través de todas las bandas de comunicación sin retardo de traducción. No necesitaba interpretación. Transmitía el significado directamente. Solicitamos entablar un diálogo con la Concordia. Siguió el silencio. Entonces el núcleo árbitro respondió. Usted está incumpliendo la directiva de contención. Una pausa. La voz humana respondió con calma. Estamos al tanto. Esa sola frase provocó una fractura en la cámara. Consciente implica comprensión. Comprender la agencia implícita. La agencia implicaba elección. El sistema de contención partía de la base de que ninguna de esas cosas seguía funcionando fuera del sistema solar. Finalmente habló un enviado de voz cristalina, con un tono inestable. ¿Cómo infringiste la restricción? Una segunda voz humana se unió al canal, ligeramente diferente, más joven. No lo infringimos. Una pausa. Ya no nos sirve. La cámara volvió a quedar en silencio. Entonces la proyección de la nave se expandió. No es un holograma. Una percepción compartida. La concordancia vio de repente a Sol. No como lo habían dejado, pero como se había convertido. Planetas que ya no eran planetas. Estructuras que abarcan bandas orbitales como una arquitectura tejida. Estrellas envueltas en campos artificiales. Y entre ellos, caminos que no obedecían a la distancia, porque la distancia había sido redefinida. Una tercera voz, más madura y firme, entró en escena. Usted asumió que la contención era un límite. Otra pausa. Era un filtro. El núcleo árbitro intentó recalibrarse. Sigue siendo biológicamente humano. Un leve sonido resonó por el canal, que podría haber sido una risa. Seguimos siendo humanos, coincidió la voz. Simplemente ya no nos limitamos a una sola definición de ello. Entonces la proyección cambió. A la concordancia se le mostró otra cosa. La galaxia exterior. Y más allá. Regiones del espacio que nunca habían cartografiado, nunca clasificado, nunca considerado relevantes. La humanidad no se había quedado en Sol. Se habían expandido a través de vectores no tradicionales, probabilidades colapsadas, vías causales reinterpretadas, cadenas de coincidencias diseñadas que permitían la presencia sin necesidad de recorrerlas. No viajar.
expansión de la existencia misma. Y no estaban solos. La señal se amplió aún más. Los devoradores aparecieron en la proyección. Pero eran diferentes. Ya no consume. Observando. Espera. Y aprender. La voz humana de la persona mayor volvió a sonar. Los encontramos antes que vosotros. Una pausa. Simplemente no te lo dijimos porque no estabas preparado para entenderlo. El núcleo árbitro registró señales de socorro de varios miembros del consejo. ¿Qué son?, preguntó. Siguió un silencio más prolongado. Entonces llegó la respuesta. No es un enemigo. Otra pausa. Una consecuencia. La proyección volvió a cambiar. Un ciclo. El surgimiento de civilizaciones. En expansión. Siendo cosechado. Reiniciar. Se ha repetido a lo largo de millones de años. Los devoradores no eran invasores. Eran un mecanismo. Un sistema de corrección para civilizaciones que crecieron dentro de límites predecibles. Y la humanidad. La humanidad había traspasado esos límites. La cámara se enfrió. Una nueva revelación se extendió por la concordancia más rápido de lo que se pensaba. Si el ciclo fuera real, entonces la contención era irrelevante, porque la contención solo se aplicaba a los sistemas que permanecían dentro del ciclo. Y la humanidad ya lo había abandonado. El núcleo del árbitro habló, ahora en voz más baja. ¿Qué deseas? Una pausa. Entonces la voz humana respondió simplemente. Elección. Otra voz se unió, más suave. Para ti. La proyección se estabilizó. Ahora se veían flotas humanas. No rodeaban la concordia, pero existen a través de múltiples capas de espacio a la vez. No es amenazante. No retrocedemos. Presente. El primer ser humano volvió a hablar. Intentasteis proteger la galaxia limitando lo que podíamos llegar a ser. Una pausa. Ese fue tu error. Un último cambio en la proyección. Los devoradores se movieron. No como conquistadores, pero como testigos. Y por primera vez en la historia galáctica registrada, no avanzaron. Esperaron. Porque algo había cambiado. Y la humanidad se había convertido en la variable que ningún ciclo podía predecir. El núcleo árbitro intentó una última clasificación. Pero el sistema arrojó un único resultado. Indefinido. Y sigue creciendo. Los devoradores llegaron sin previo aviso. No porque fueran sigilosos, pero porque la llegada en sí misma había dejado de ser un concepto significativo. Allí donde se extendía la percepción humana, la frontera entre el antes y el después se fundía en un único instante continuo de presión. Regiones enteras del espacio se plegaban hacia adentro a medida que vastas estructuras, más antiguas que la historia galáctica registrada, se alineaban con el patrón habitual de consumo. El ciclo volvía a empezar. Pero algo andaba mal. La primera flota devoradora que cruzó al espacio adyacente a la Concordia no avanzó. Dudó. Eso nunca había sucedido antes. La almirante Sera Khan se encontraba en el centro de la red de mando humana, con su percepción distribuida entre miles de naves y nodos de conciencia interconectados. Podía sentir al enemigo como quien siente el clima acercándose a la costa. No es malo. No es rabia. Hambre. Un sistema tan antiguo que había olvidado cualquier estado alternativo. Se confirma la formación enemiga, informó la inteligencia táctica. Su masa supera en un factor de 9 la de los eventos de colapso galáctico registrados anteriormente. Una pausa. No se están adaptando. Otra voz respondió de inmediato. Están esperando. Ese detalle importaba más que el tamaño de la flota. Los devoradores siempre se habían adaptado. Siempre evolucionado. Siempre consumido de forma eficiente. La espera significaba incertidumbre. Y la incertidumbre significaba interferencia. Sera miró hacia la capa de percepción frontal, donde la realidad se difuminaba en probabilidades superpuestas. No están aquí por nosotros, dijo en voz baja. Un analista junior respondió, confundido. Entonces, ¿para qué están aquí? Sera no respondió de inmediato. Porque ella ya lo sabía. La proyección cambió. En todo el campo de batalla, los barcos tripulados no formaron una línea defensiva tradicional. En cambio, se expandieron formando una estructura amplia e irregular que no se parecía ni a una formación ni a una estrategia. Se parecía a una expresión. Y dentro de esa estructura, algo desconocido se desarrolló. No son armas. No son escudos. Historias. Flujos de memoria transmitidos a través de canales no estándar, que no transportan datos, sino experiencias. Vidas enteras compartidas en paquetes temporales comprimidos.
Momentos de miedo, amor, pérdida, descubrimiento. Arte codificado como distorsiones físicas. Música traducida a armónicos espaciales que alteraban la probabilidad de la trayectoria. La flota devoradora redujo aún más su velocidad. Por primera vez en la historia del ciclo registrado, el consumo se vio interrumpido por un aporte que no pudo metabolizar. En la estación de restos de Concordance, los sistemas del núcleo del árbitro intentaron realizar la clasificación. Actividad humana clasificada como guerra psicológica, afirmaba. Una pausa. Corrección. Actividad humana clasificada como emisión cognitiva no bélica. Otra pausa. Clasificación no disponible. Una voz humana entró en el canal compartido. Calma. Familiar. Ya se lo dijimos, dijo el almirante Khan. No luchamos como la galaxia espera. Llegó una respuesta del devorador. No es un idioma. Patrón. Pero, al ser traducido a través de la cognición humana ampliada, se volvió comprensible. No era ira. Fue una confusión. Consumimos estructura. Consumimos energía. Consumimos materia. Esto es la existencia. Sera exhaló lentamente. Y ese es tu problema. Una nueva señal se extendió desde la flota humana. No está dirigido a sistemas de armas. Dirigido a la percepción misma. A los devoradores se les mostró la Tierra. No era como antes. No era como antes. Pero como podría ser. Un sistema vivo de significado adaptativo. Civilizaciones estratificadas no por conquista, sino por colaboración. Crecimiento sin un estado final. Cambio sin reinicio. La flota devoradora se detuvo por completo. En millones de barcos, la inteligencia ancestral que residía en su núcleo procesaba la información. Por primera vez en su historia, se topó con un concepto para el que no tenía ningún camino a seguir. Continuación sin consumo. Intentó responder. Pero todos los marcos de trabajo anteriores fracasaron. En la estación Concordance, el núcleo del árbitro comenzó a degradarse. El avance del devorador se ha detenido, informó. Luego se añadió, sin que se lo pidieran. Esto no debería ser posible. Sera dio un paso al frente dentro de la red de mando, y su presencia resonó en todos los sistemas conectados. Escucha, dijo ella. No como una orden, como una invitación. Llevas millones de años repitiendo el mismo patrón. Una pausa. Come. Expande. Reinicia. Repite. La respuesta del devorador ahora era más lenta. Somos lo que somos. Sera asintió levemente. No, respondió ella. Eres lo que te obligaron a ser. Una onda expansiva recorrió la red del devorador. La incertidumbre aumentó. Eso era nuevo. La humanidad extendió su transmisión final. No son vectores de ataque. No son datos estratégicos. Comprensión. A través de la conciencia del devorador, fluía la experiencia humana. No dominación. No miedo. Pero la existencia no se mide por el consumo. Momentos sin propósito más allá de sí mismos. Creación sin necesidad. Elección sin optimización. Y algo se fracturó. No se rompe. Apertura. La flota devoradora no se retiró. Se transformó. Al principio, lentamente. Luego, a través de regiones enteras del espacio. Sistemas de consumo desactivados. Se han reconfigurado las redes de armas. Las enormes estructuras que en su día solo habían existido para ser borradas comenzaron a transformarse en arquitecturas de preservación. El núcleo árbitro lo registró con incredulidad. Se ha detectado una conversión enemiga. La corrección se produjo de inmediato. No se ha detectado ningún enemigo. Una pausa. Clasificación, jardineros. En el campo de batalla, Sera observó cómo la inmensa presencia de los devoradores se transformaba en algo completamente nuevo. No derrotados. No destruido. Cambió. La antigua sabiduría habló por última vez. Ahora no tengo hambre. Comprensión. No sabíamos que podíamos ser de otra manera. La voz de Sera se suavizó. Ahora sí. El silencio se extendió por toda la galaxia. No es el silencio de la guerra el que termina. El silencio de una regla que se está reescribiendo. Tras los acontecimientos, los remanentes de la Concordia intentaron reafirmar su autoridad. Pero la autoridad requería un sistema estable. Y el sistema dejó de reconocer sus propios supuestos. La humanidad no se declaró vencedora. No reclamaron la propiedad. Simplemente permanecieron presentes en una galaxia que había dejado de creer en resultados predeterminados. Y por primera vez desde que comenzó el ciclo hace millones de años, nada se reinició.
Mucho más allá del espacio cartografiado, los devoradores, ahora algo completamente distinto, comenzaron la lenta tarea de aprender a crear en lugar de consumir. Y la humanidad, como siempre lo había hecho, observó cómo lo imposible se convertía en algo normal. Y aún así, seguimos adelante.